Damos la bienvenida al economista José Luis Vázquez. Él fue director zonal del Servicio de Rentas Internas, actualmente asesor tributario con su empresa de consultoría Bastax. Y nos acompaña también la doctora Cristina Trujillo. Ella es abogada, experta en auditoría y experta tributaria. Fue también presidenta del Colegio de Contadores del Ecuador. Dos expertos para analizar el primer decreto ley que ha sido aprobado por la Corte Constitucional en el marco de la muerte cruzada. Un decreto ley denominado para el fortalecimiento de la economía familiar, luego de que la Corte Constitucional dictara ya dictamen favorable el pasado día viernes. Iniciemos, José Luis, conociendo qué es lo fundamental de este decreto. Muy buenos días, estimado Gustavo. Qué gusto saludarle y de igual manera, pues toda la ciudadanía quien nos ve y nos escucha a través de este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, pues la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar ha sido aprobada. El decreto que ha enviado el presidente de la República, el número 742, ha entrado en vigencia una vez que la Corte Constitucional pues ha dado el visto bueno. Con esto pues comentarles un poquito cuáles son los cambios o reformas en materia tributaria. Bueno, primero y ahora conversaremos con la doctora Cristina, quien nos acompaña también en la ciudad de Cuenca el día de hoy, la doctora Cristina Trujillo. Un honor tenerla aquí en Cuenca y qué bueno pues estar también al aire y poder comentar estos temas tributarios. La reducción del impuesto a la renta para las familias es algo muy importante porque tiene que ver con la reducción o tiene que ver con cambios en lo que respecta a los gastos personales. Entonces, eso lo abordaremos también, la creación del impuesto a la renta único a las plataformas de pronósticos deportivos. Tenemos cambios en el RIMPE, nueva tabla y mejoras al régimen. También tenemos un tema de los espectáculos públicos en lo que concierne al impuesto al valor agregado y pues también tenemos un cambio en lo que es el código tributario. En eso podríamos resumir lo que sí podríamos decir, y al menos a criterio muy personal, que es una reforma positiva, porque no vemos un aumento en los impuestos, al menos en que es el impuesto a la renta, más bien todo lo contrario, se da una opción adicional en gastos personales, se da una amplitud por el número de cargas familiares, lo cual es positivo para la familia ecuatoriana. Se considera, pues, si no tienen hijos o si tienen hasta 5 hijos o más, y eso es positivo también. Entonces, con ello, más bien, yo creo que el dictamen favorable es positivo para las familias ecuatorianas, para los emprendedores y, pues, en general, para todos aquellos que tributan, que tienen sus negocios en el país. Bien, estando los tres en cámara y en micrófono, les invito a actuar de la manera más natural y formal en las pocas preguntas que les daré. Contesten indistintamente y además adicionando cualquier cosa que consideren procedente dentro de lo que cualquiera de ustedes contesten. Bueno, nos vamos ahora por el momento con la doctora, sin perjuicio de escuchar en cualquier momento también a José Luis. Doctora Trujillo, quisiera preguntarle a usted qué considera lo más relevante, lo más importante para el público en general de esta ley que ha pasado y es ya ley de la República en cuanto se publique en el registro oficial, que será en forma inminente. Inmediata. Bueno, muy buenos días y como dijo José Luis, yo muy contenta de estar pues compartiendo con usted, mi querido Gustavo, y sobre todo con esta hermosa ciudad de Cuenca. Esta era una ley que por su peso, por su contexto como tal, muchas de las preguntas que nos hacían era si la Corte iba a dar un dictamen favorable, pues en esta sí, porque reunía todos los requisitos para hacer un decreto económico urgente, y eso hay que entenderlo muy claramente. Pero hay puntos importantes que debemos rescatar y decir. Es la aplicabilidad de los diferentes aspectos de la reforma, porque se reformaron dos leyes principales a través de esta ley orgánica del fortalecimiento para la economía familiar a la ley del régimen tributario interno y el código tributario. Dentro de los puntos importantísimos, y quiero que me escuchen claramente las personas que nos están siguiendo en este prestigioso medio de comunicación, las reformas del impuesto a la renta para las personas naturales entran en vigencia en este año 2023
como un clamor, yo diría, de todas las personas naturales. Y esta parte es importante porque el resto de las reformas, principalmente del régimen impositivo RIMPE, del impuesto único a los pronósticos deportivos, como dijo José Luis, es para el 2024. El tema del IVA será pues al siguiente mes y del Código Tributario en la publicación del registro oficial. Pero quiero hacer énfasis, estimado Gustavo, es la reforma del impuesto a la renta a las personas naturales, que es este año. Por favor, es para este ejercicio fiscal 2023. Una Que fue reforma dicho sea de paso una especie de acto de contrición del gobierno que en la y es reforma anterior se le fue la mano. Por supuesto que sí, y tenemos que reconocer que el impuesto a la renta de las personas naturales estaba realmente, yo diría, en un análisis y en una lupa constante de los sujetos pasivos. El ya no tener los gastos deducibles como gastos y no tenerles como rebaja por uso de gastos personales, el tener una tabla progresiva del 0 al 37%. Entonces, ¿cuáles son los primeros impactos? El primer impacto, y muy positivo, como lo dijo ya José Luis, es que vamos a pagar menos, porque vamos a salir del concepto de rebaja por uso de gastos personales del 10 y del 20% a una rebaja del 18%, ya de forma general, y en función de nuestras cargas familiares. Como ya lo dijo mi querido José Luis, mientras más cargas familiares usted tenga, más rebaja por uso de gastos personales. Pero quiero aclarar, no es gastos deducibles, no son gastos que usted se va a poder restar en su base imponible. La mecánica es la misma del año pasado. Rebaja por uso de gastos personales, pero hoy es una rebaja única del 8%, pero esta se va a ir incrementando en función de sus cargas personales, de sus cargas Ujú. familiares. ¿Cómo va a Cargas funcionar? familiares que pueden ser cónyuge, Eh, hijos y... Exactamente, vamos a definir qué son ujú. esta definición de cargas familiares. Vamos a mirar. Se entiende por cargas familiares lo siguiente. Se consideran cargas familiares a los padres, al cónyuge o a la pareja de unión de hechos, nuestros hijos hasta los 21 años, obviamente que dependan de nosotros, pero en este caso tenemos también los hijos con discapacidad que no reciban ingresos grabados. Quiero en esta parte que esté muy claro, voy a volver a repetir, padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años o con discapacidad que no perciban ingresos grabados. ¿Por qué? Porque es importante esto, para que usted sepa de cuáles miembros de nuestra familia, lo que se considera carga familiar, usted va a poderse tomar estos gastos personales como rebaja. Y esta rebaja hoy es del 18% y es en función, escúcheme por favor, al número de estas cargas familiares. Pero ¿Cuál quiero que sería recuerde aquí para ir participando también con José Luis? ¿Cuál sería un ingreso grabado, José Luis? Claro que sí. Bueno, en eso no hemos tenido ningún cambio, digamos, del concepto de renta como tal, lo que nos grava es directamente al ingreso, pero por supuesto la ley de régimen tributario, la normativa aplicable en materia tributaria, nos da la posibilidad de imputar tales ingresos a los gastos deducibles, que pueden ser todos aquellos que nos sirvan para obtener, mantener o mejorar nuestras rentas, ¿no es cierto? Eso Ujú. primero, si yo tengo un negocio, entonces yo soy profesional, ¿no es cierto? Tenemos nuestros ingresos en libre ejercicio profesional, facturamos ahora electrónicamente, tenemos derechos a nuestros gastos que tienen que ver con nuestra profesión, ¿no es cierto? Eso Ujú. primeramente llegamos a una utilidad. Si esta utilidad supera, ¿no es cierto?, la base imponible del impuesto a la renta, que para el año 2023 es de 11.722, si hemos superado, ¿no es cierto?, en esa utilidad, pues empezamos a grabar el impuesto a la renta, una tabla progresiva que va desde el 0% al 37%, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde viene la figura del cambio, en donde tenemos derecho a usar los gastos personales a Ya. manera de rebaja, ¿no es cierto? Y, Entonces, y en la misma utilizamos tónica, esta rebaja. ¿cuál sería un ingreso no grabado? un ingreso Tenemos, exento. bueno, ingreso Adelante, exento, doctora. exactamente. José Luis, has hecho una explicación, yo creo, súper importante, e incluso con la fracción básica de las personas naturales que
que no pagamos impuesto a la renta. Y también hay algo que importante aquí antes de avanzar es que esta rebaja por uso de gastos personales solo lo pueden aplicar las personas naturales que están en un régimen general, no en el famoso régimen simplificado que lo vamos a tener muchas personas, ¿no? Un ingreso exento es el que por ley no paga impuesto a la renta, como por ejemplo las indemnizaciones por un despido intempestivo, por un desahucio, una jubilación patronal, tenemos el 13º sueldo, el 14º sueldo, entre otros. Los ingresos exentos se definen por ley, Gustavo, y son exclusivamente lo que la ley tributaria los va enumerando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ingresos que nosotros tenemos en nuestro país son gravados, se llaman los famosos ingresos de fuente ecuatoriana. Entonces, casi todos son gravados. Más bien, existen solo 26 casos de ingresos exentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los sujetos pasivos? Mirar los 26 casos. Solo estos no pagan impuestos. El resto, todos son gravados, porque son los ingresos que generan las personas naturales, que generan las sociedades en nuestro querido país, estimado Gustavo. Son los famosos ingresos de fuente ecuatoriana. Sin perjuicio de regresar a este tema tan importante de rebajas al impuesto a la renta, la pregunta va para los dos, igualmente, indistintamente, que se refieran al mismo tema. ¿Cómo funciona el RIMPE? ¿Qué variaciones hay sobre esto? José Luis, te estábamos hablando con el RIMPE, tú eres un experto de este régimen impositivo para que les puedas contar el principal cambio entre el régimen RIMPE del 2023 y el que sería para el 2024. Bueno, haciendo un poquito el contexto nada más de lo que es el RIMPE y todos los cambios que trajo la última reforma, la anterior a esta, digamos, que crea este régimen para pequeños empresarios. Primero, el RIMPE divide a dos tipos de contribuyentes. El uno es para los más pequeñitos y queda en función de sus ingresos. Nos dice que hasta los $20,000 usted se denominará RIMPE negocio popular, ¿no es cierto? Entonces, aquí el negocio popular no hace declaraciones del IVA, no es agente de retención, tampoco le retienen, es algo muy simplificado y la obligación que tiene el RIPE pues es hasta lo que teníamos antes de esta publicación, es que se pagan $60 y eso pues simplifica las obligaciones tributarias. Pero esto trajo discusión, digamos, ya en temas constitucionales, pues fue la Corte más bien la que se pronunció y nos dice es inconstitucional que una persona que tenga 0 de ingresos o $1 de ingresos o $2 termine pagando igual que alguien que tenga $20,000, los mismos $60. Eso no es correcto, no hay progresividad, no hay proporcionalidad, no se cumplen los principios constitucionales en materia tributaria. Entonces, siendo así, pues existe ya la reforma y lo que nos dice en esta parte es que RIMPE negocio popular sigue siendo hasta $20,000, pero muy bien, usted hasta $2,500 no va a pagar nada, ¿no es cierto? Y de ahí sí vamos a tener una tablita progresiva en donde vamos a ir viendo que va a ir subiendo el impuesto hasta los $60. Esta Con eso, cifra de pues los se 20 cumple, mil es de ingresos, no de así es, utilidad. ingresos brutos, no de utilidad, solamente los ingresos. El RIMPE, tanto para negocio popular como emprendedor, toma en cuenta los ingresos brutos, es decir, sin hacer el tipo de descuentos en costos y gastos. Entonces, con aquello, pues queda más claro ya el tema del negocio popular, se cumplen los principios constitucionales y vamos, pues entonces también a tener al RIMPE emprendedor, ¿no es cierto? Es Al RIMPE emprendedor discrecional o es obligatorio el acogerse a RIMPE dentro de determinadas condiciones? no es Los opcional, régimenes es un tema. Siga nomás, doctora. obligatorio. No, no, dijiste algo muy bien, José Luis, disculpa que te interrumpa, y la verdad es que solo algo que es muy importante al hacer tú esta definición del cambio, ¿no? Es importante que estemos claros. Si bien yo dije que el impuesto a la renta se aplica desde el 2023, los cambios del RIMPE son para el 2024. Este 2023, la maravillosa explicación que nos ha dado José Luis, que realmente es muy didáctica, es a partir del 2024, porque este es un régimen impositivo total. Es decir, va a haber cambios a partir del año que viene. Este año usted tiene que cerrar con la normativa RIMPE que está hasta este año. Es decir, los $60 aplica a este 2023 total, como una sola cuota, porque el dictamen de la Corte Constitucional lo dejó diferido para el Ya, 2023 pero ahora, completo una y persona que se esto encuentre en el cambia. régimen tributario normal y que quiera acogerse ahora al RIMPE porque le conviene o porque tiene que hacerlo, ¿debería proceder ya o tendría que esperar para el próximo año? No, los regímenes impositivos no es porque a mí me conviene o porque yo quiero, es por mis condiciones
escúcheme por favor, de mis ingresos, del valor de mis ingresos. Es decir, Hasta este año, el SRI coloca al contribuyente en tal o cual categoría. no tanto el SRI, la normativa y el SRI lo único que hace es aplicar la normativa. Hasta este año le dice, si sus ingresos brutos grabados son menos de $300,000 del año anterior, usted es un RIMPE. Si se pasa de los $300,000, usted es régimen general. Y si es hasta $20,000, usted es negocio popular. Entonces, no es la conveniencia del contribuyente. Nosotros tenemos que cumplir lo que dice la normativa fiscal y ahí nos dan los parámetros, mi querido Gustavo, para saber si somos negocio popular, si somos RIMPE emprendedor o si somos régimen general. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar qué es lo que estamos nosotros teniendo de ingresos en valor y también si tienes actividades excluidas, porque hay actividades excluidas, Gustavo, que por ley no puede ser RIMPE. Por ejemplo, dicen los profesionales que tenga un título de tercer nivel validado por autoridad competente no es RIMPE. Entonces dice, ese no es RIMPE. Entonces, él es régimen general. Tiene sus normativas y su impuesto a la renta de régimen general. ¿Qué más le dice? Mandato, representación. Los que tengan actividades de mandato, representación, no es RIMPE. Entonces, aquí es importante que no es un acto de voluntad, sino lo que me corresponde de acuerdo a las definiciones de la ley. ¿Y el RIMPE es solamente para contribuyentes a título personal o también algún tipo de empresa formal, compañía limitada, sociedades, sociedades de hecho, pueden entrar con José el Luis, régimen RIMPE? por favor, José Luis. ¿Quiénes son RIMPE? Sí, en este caso, pues, el RIMP los hemos dividido en las dos partes, a los sujetos pasivos, ya sea por supuesto, pero también podemos tener emprendedor para aquello que tenga, pueda ser sociedad o persona natural, pero dependerá igualmente del nivel de los ingresos. Ya, yo le daría una pregunta general que todos queremos, Si ahí queremos tenemos, sí, saber. En el día a día, tanto a nivel familiar como a nivel empresarial o profesional, ¿qué tipo de documentos son los que uno tiene que cuidar y saber registrarlos para poder cumplir adecuadamente con sus obligaciones laborales? La- eh, no sé si le sí, ahí, contestaste, José Luis, disculpen, o le tal contestamos. vez que estoy con un pequeño problema de internet, pero bueno, en todo caso, los documentos, no sé, Eh, bueno, mi querido Gustavo, hasta que José Luis pueda tener la conexión. Nosotros tenemos dentro del ámbito tributario siempre que cumplir con deberes formales. Dentro de los deberes formales está el tema de poder sustentar nuestras actividades en cualquiera de los regímenes impositivos, sea usted un RIMPE o un régimen general, que se llama la formalidad. La misma normativa te dice que tú tienes que guardar tus comprobantes de venta que soportan costos y gastos, aún en régimen RIMPE, y esta parte es importante. Aun cuando usted tribute por el ingreso bruto, usted tiene que guardar sus comprobantes de venta, Gustavo, por 7 años, así sean físicos o electrónicos, porque le pueden sustentar costos y gastos en un régimen general, en un régimen RIMPE, el IVA para el crédito tributario, y supongamos que usted tiene otras obligaciones, por ejemplo, empleados, porque aquí es importante lo que contestó José Luis. Y a tu pregunta, un RIMPE, un régimen RIMPE no solo es para personas naturales, también es para sociedades. Solo el régimen de negocios populares es para personas naturales, pero el régimen RIMPE, que también tiene emprendedores, es para sociedades y también, obviamente, para personas naturales. Entonces, la formalidad hace que tus operaciones se encuentren soportadas y además es exigencia del Código Tributario y de la Ley de Régimen Tributario Interno que nuestros comprobantes de venta se guarden por 7 años, sean electrónicos o sean preimpresos. No, está, Gustavo, el micrófono apagado. No se te escucha. Vayamos a la otra faceta que tiene este decreto ley, el de los nuevos gravámenes que se crean, el 12% a los espectáculos públicos, que fue parte también de una preocupación de los gestores culturales que decían a los artistas que estamos en dificultades, nos ponen impuestos. Y también ese estimado, 15%
a las operadoras de pronósticos deportivos. Estimado Gustavo, nada más antes de pasar el tema del RIMPE, no quisiera pasar y le vamos a dar paso a la doctora Cristina que nos explique sobre estas otras reformas, pero en temas de RIMPE sí es importante también comunicar a la ciudadanía que esta reforma nos dice que no podrán acogerse al RIMPE los sujetos pacíficos calificados como artesanos. Entonces, esto también es muy importante que los artesanos sepan que ahora ya no forman parte del RIMPE, sino del régimen general. Quienes perciban ingresos por dividendos deberán liquidar el impuesto conforme al régimen correspondiente. También no es una causal para exclusión del RIMPE. Los taxistas estarán incluidos dentro de los negocios populares y ya no tendrán la obligación de facturar electrónicamente hasta ventas de 20.000. Eso también es importante que la ciudadanía conozca, el gremio del taxismo, los negocios En populares podrán. consecuencia, José Luis, y perdón por la interrupción, quienes se acogen o ingresan dentro de este régimen de RIMPE, en algunos casos no tendrán que facturar el IVA. Bueno, en este caso es un comprobante ya simplificado. Hablamos de que ahora los RIMPE, negocio popular, ya no solamente podrán facturar nota de venta como era anteriormente, sino también podrán elegir entre una nota de venta de manera física, simplificada, o lo pueden hacer también de manera electrónica, una factura electrónica. Entonces, ese es un cambio positivo porque en algunos casos sí estaba muy limitado al ser yo RIMPE, negocio popular, no puedo hacer una factura electrónica, no puedo hacer un negocio con una empresa, por ejemplo, que me exigía la factura por otro lado. Entonces, es importante más bien ahora esta opción que le da de poder hacerlo de manera simplificada o de manera electrónica ya con factura. Respondiendo al tema del IVA, ahora es muy claro el tema en donde el RIMPE negocio popular graba tarifa, pero tarifa cero del impuesto al valor agregado. Entonces, eso quería puntualizar para los taxistas, para el gremio de los artesanos, que también tenemos cambios. Y con eso sí damos paso a los otros cambios con Bien. este decreto, doctora. Sí, lamentablemente el tiempo es corto, doctora Trujillo, por lo que va a ser su última intervención. Sí. Aborde usted lo que considere más importante, de más interés para nuestros oyentes que no hayamos cubierto. Sí, rápidamente decirles que yo estoy muy de acuerdo en que se haya grabado el tema de los pronósticos deportivos, porque como yo comentaba, los pronósticos deportivos están en nuestro país de manera online, estas plataformas electrónicas han venido, no se van a ir, la gente no va a dejar de hacer apuestas y la forma más adecuada era que contribuyan con un impuesto único. Así que en ese punto, este impuesto único del 15%, que es un impuesto único, es el que se paga una sola vez en cada ejercicio fiscal. Obviamente no se acumula la renta global, pero era muy importante que se dé. Este impuesto rige desde el próximo año y tiene un año el Servicio de Rentas Internas para armar muy bien el reglamento con la experiencia de otros países donde son muy grandes estas industrias del pronóstico deportivo, como es Panamá, como es Colombia. Así que vale la pena que se haya generado un impuesto en nuestro país y realmente es lo que hace Gustavo, que se convierte en un decreto económico urgente por el aporte económico que van a traer estos impuestos a nuestro país. También el tema, pues, de generar esta reforma en el IVA, pues, con las diferentes análisis que se haya realizado, pues, es un tema que se venía mirando como tal y obviamente de este decreto 742, esperar obviamente que salga rápido en el registro oficial y sobre todo esperemos el reglamento. ¿Por qué? Porque toda reforma legal tiene que traer su reglamento para aplicar correctamente la ley. Automáticamente que se publique en registro oficial, tenga la seguridad que ya el presidente de la República vía decreto, y ahí no necesitamos obviamente un proceso porque los decretos son emitidos por el presidente de la República, va a salir rápidamente el reglamento para poderlo aplicar. Unos entrarán en vigencia en este año y otras reformas a partir del próximo año. Hay que estar muy claros en eso para que no exista la distorsión de que todo se va a aplicar en este año. No es así. Renta, IVA y obviamente lo que aplique con carácter de mensual. El resto para el siguiente ejercicio fiscal, mi querido Gustavo. Excelente es la explicación en la cual han contribuido estos dos expertos en el tema de impuestos. Quisiéramos terminar, José Luis, agradeciéndote y también darte un espacio para una pequeña cuña. ¿Cómo pueden encontrar tu nueva oficina de servicios de consultoría de impuestos, Bastax, a nuestros oyentes? Pues vemos que realmente hay que aprender para saber moverse dentro de los límites que da este nuevo decreto. Está, José Luis, estás con el micrófono Micrófono. apagado.
Muchas gracias. Después de 17 años ya en el sector público, en donde tuvimos la oportunidad de servir también al país desde la parte pública, ahora la oportunidad pues para hacer la asesoría en temas tributarios, financieros, legales. Acá en la ciudad de Cuenca, pues la empresa se llama Vastax, estamos al frente, estamos saliendo ya en estos pocos meses ya con la asesoría de algunas empresas y nos ponemos a disposición del público, de la gente de Cuenca y ahora en esta alianza estratégica con la doctora Cristina Trujillo, de la ciudad de Quito y todo su gran equipo con toda la experiencia y profesionalismo que a ellos les caracteriza. Nos ponemos a las órdenes acá en la Padre Aguirre Bolívar, en el centro histórico, pues para poderlos ayudar. Mi teléfono es 0999 745-144. Como les decía, estamos en la calle Padre Aguirre 967 entre Bolívar y Gran Colombia. A las órdenes, pues para poderlos asesorar de la mejor manera. Siempre lo bueno en la parte tributaria, el consejo que podría dar es hacer las cosas a tiempo, hacer las cosas bien y no esperar pues que venga ninguna multa, una sanción y ese momento pues ponernos a cumplir recién, pero ya con una sanción encima, con una glosa encima, sino más bien cumplir lo que nos dice la norma y también pues obviamente exigir los derechos que tenemos en la parte tributaria, como son las devoluciones de los impuestos y otras cosas más. Así que estamos a las órdenes y muchísimas gracias, Gustavo, por este Excelente. espacio tan importante. Muchísimas gracias a ustedes por los importantes consejos, las inquietudes también que han dejado sembrando sobre la interpretación de este primer decreto ley, esta reforma tributaria que se ha puesto ya en vigencia. Escucharon al economista José Luis Vázquez, asesor tributario de Vastax, y la abogada auditora, doctora Cristina Trujillo, expresidenta del Colegio de Contadores del Ecuador.